Saludo a usted misma y a todos los funcionarios que sirven en este recinto. Señores diputados, en realidad, contrariamente a lo que muchos piensan, la situación de este gobierno tiene una ventaja considerable. En estos escaños, incluso entre quienes son hostiles a lo que pensamos o a lo que creen que pensamos, no hay ninguno que considere inviable nuestra posición, y el 90% de los franceses piensan que el gobierno no durará el año completo. Incluso a veces me pregunto en dónde está el 16% restante. ¿De dónde sale el optimismo de este 16%? Son 84% los que piensan que no. Entonces, aunque ustedes se puedan sorprender, creo que esta situación es una ventaja, porque cuando todo va bien, uno se duerme sobre sus laureles, y cuando todo parece estar mal, en cambio, uno se ve obligado a ser valiente. Una segunda ventaja decisiva es la necesidad, la exigencia que nos da el país, restablecer la estabilidad. Todo el país y todos los franceses lo necesitan. Todos comprenden que no estamos de acuerdo en todo, pero creo que nos piden que unamos nuestras fuerzas para obligar a una salida. Un gran país, un país digno de este nombre, es un país que es capaz de mirar sus oportunidades de frente. Y creemos que tenemos grandes oportunidades, y estas dificultades también lo son. Hay que mirarlas de frente. Hay muchos temas que preocupan, pero también surgen problemas muy graves, que es como el sobreendeudamiento de nuestro país. Y nuestros compatriotas, sobre todo los más frágiles, saben lo que es estar sobreendeudado. Qué incertidumbres y qué dificultades suscita esta situación. Desde la guerra, señoras y señores diputados, Francia en su historia nunca ha estado tan endeudada como está hoy. Y afirmo que ninguna política de refundación podrá ser llevada a cabo si no tiene en cuenta esta situación del sobreendeudamiento y si no se fija como objetivo contener y reducir esta situación. ¿Por qué esta situación nos obliga a todos colectivamente? Porque todas las corrientes de gobierno tienen algo de responsabilidad. Cuando François Mitterrand fue elegido en 1981, Francia era uno de los países menos endeudados del mundo, con apenas más del 20% de deuda sobre nuestra producción nacional. A finales de su segundo mandato en 1995, la cifra era del 52%, más de 30 puntos de endeudamiento en 14 años. A finales de los años 90, Francia, para todos los criterios de salud económica, estaba muy por encima de Alemania. Nuestro comercio exterior era superavitario y nuestro endeudamiento era inferior al de nuestros vecinos. Luego, en el año 2000, el gobierno de Lionel Jospin, las curvas cambiaron y comenzó un descenso que nada parece poder detener. Entre 2007 y 2012, gobierno de Nicolas Sarkozy, aceleración del endeudamiento, 25 puntos del PIB. Entre 2012 y 2017, todo el mundo recibirá lo suyo, les prometo. Entre 2012 y 2017, algunos de ustedes, bueno, entre 2012 y 2017, François Hollande, 10 puntos de incremento del endeudamiento, y desde el 2017, Emmanuel Macron, 12 puntos.
No estoy con esto acusando a nadie. Conozco las razones de que esto haya sido así. François Mitterrand en 1981 era la alternancia y los franceses tenían que encontrarse allí. Nicolas Sarkozy fue la crisis de las subprimes. Una cascada de crisis nunca vista y nunca antes imaginada. Y la lista es, a partir de 2018, los chalecos amarillos, luego la crisis del COVID en esta presidencia del señor Macron, luego la guerra de Ucrania y la explosión de los precios de la energía. Afirmo entonces que todos los partidos en el gobierno, sin ninguna excepción, tienen una parte de responsabilidad en la situación que se ha creado en estas últimas décadas. Y afirmo que todos los partidos de oposición que siempre le piden a esta tribuna gastos suplementarios, también plantearon este tango fatal que nos ha conducido al borde de este precipicio. Esta deuda es una espada de Damocles sobre nuestro país y sobre nuestro modelo social. Y esto es aún más grave si tenemos en cuenta que estamos ahora en un mundo nuevo y peligroso. Pasamos del mundo de la fuerza de la ley al mundo de la ley de la fuerza. El 24 de febrero de 2022, en todo el planeta y con la indulgencia de algunas corrientes de opinión, una de las principales potencias del mundo, potencia geográfica y militar, Rusia, la Rusia de Vladimir Putin, atacó a un país soberano, Ucrania, para anexarlo, un país del tamaño de Francia. Y esto es un hecho sin precedentes en el suelo europeo desde hace 75 años. Esta agresión fue una señal, la señal del reino de la fuerza bruta. Hoy es un hecho. Y de manera inmediata y significativa, Irán, Corea del Norte, empezaron a sostener y apoyar a Vladimir Putin. Son potencias que ya no quieren regirse por las reglas que hoy ellos cuestionan su legitimidad. Los dirigentes chinos también elogian un mundo multipolar. ¿Por qué? Pues porque China está tejiendo la red de su dominación económica, tecnológica, diplomática y militar. El superávit comercial chino acaba de superar este mes el tope de los $1.000 millardos de superávit. En estos últimos 10 años han cambiado su estrategia y lo que pretenden es reemplazar nuestra industria. En la defensa de estas reglas teníamos un gran aliado, eran los Estados Unidos, pero los Estados Unidos, por otras vías, han elegido la misma política de potencia y de dominación. Por fortuna no fue militar. La ofensiva monetaria, la captación de la investigación mundial, la aplicación extraterritorial de sus derechos, la dominación tecnológica por parte de empresas de tamaño mundial y el poder que todo esto les da de intervenir en la vida democrática de otros estados. Este nuevo orden mundial, o mejor, desorden mundial, que amenaza todos los equilibrios y las reglas de la decencia, y algunas figuras que encarnan sin complejos como Elon Musk. Pero el mismo presidente de los Estados Unidos, y esto es algo inédito, formula amenazas de anexión de territorios, Groenlandia, el Canal de Panamá e incluso Canadá. Es momento de mirar de frente esto que está pasando.
estas grandes potencias, ¿acaso deben ellas decirnos quiénes somos? ¿No somos acaso nosotros capaces de expresar nuestra determinación? Si no lo somos, ellas lo olvidarán y nos despreciarán. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Disculpen, se mezclaron un poco mis páginas. Merci beaucoup. Dans ce nouveau monde, c'est parce que je suis un néophyte. Et donc, es porque soy un neófito. Tengo que aprender a hacer este oficio. Bueno, en este nuevo mundo de la fuerza bruta, Francia tiene sus ventajas, su diplomacia, la fuerza y la presencia de su ejército y el compromiso de sus militares, a quienes rindo homenaje aquí. Ellos nos protegen colectivamente en un mundo brutal y este es el momento de evocar la suerte de nuestros rehenes por parte del Hamas y la de todos los demás rehenes, y de todos ellos exigimos la liberación. Pero para que Francia dé vida a su tesoro de civilización y lo siga compartiendo con el mundo, Europa tiene que convertirse en una comunidad estratégica, en una potencia política y de defensa, con la dimensión de la potencia económica que debería ser. La única condición es que aceptemos definirnos y afirmarnos todos juntos. La construcción de una comunidad política para dar vida a esta comunidad de civilización, esa es la cuestión que domina nuestra vida pública desde 1945. A esta construcción cada uno contribuyó a su manera. El general de Gaulle, Robert Schuman, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Delors y Emmanuel Macron. Todos ellos han compartido esta convicción. La independencia de Francia depende de la independencia de Europa y recíprocamente la prosperidad de Francia depende de la de Europa, que es capaz, si quiere, de convertirse en el primer mercado del planeta, tecnología, agricultura e industria, de la misma manera que los Estados Unidos y China. Al mismo nivel. Por esta razón, apoyamos el informe presentado por Mario Draghi recientemente, que significa o que implica la idea de que todos tenemos que luchar juntos para que la inversión esté a la altura de nuestras necesidades. Pero Europa también sufre de fermentos inútiles de división. Si no construimos nuestra unidad, como lo hace el presidente de la República día tras día, en nombre de Francia y mirando lo que debe ser Europa, si no lo hacemos, estaríamos sometidos. Todas las sensibilidades reunidas en el equipo de gobierno están unidas por esta convicción común y eso me alegra. Con esto en mente, creé nuestro equipo de gobierno, que refleja la unión de las grandes sensibilidades del país, con experiencia y con arraigo, con personalidades fuertes. Y este equipo trae un mensaje. Como está en juego la suerte misma de nuestro país, el interés general obliga a ir más allá de las preferencias partidistas para que el país se recupere. A cada ministro le daré una hoja de ruta y cada hoja de ruta será comunicada y compartida con las comisiones competentes del Parlamento y del Consejo Económico, Social y Ambiental, ya que
pienso que la sociedad civil organizada debe tener una voz total en este capítulo. La confianza en los socios sociales, en las partes sociales, es importante, es central, porque ellos tienen en sus manos una parte decisiva del futuro de nuestra nación. Los ministros reflejan decisiones reveladoras. Educación nacional está en primer lugar, está confiada a una personalidad, Elizabeth Warren, ex primera ministra, ejemplo de meritocracia republicana y al servicio del Estado, ayudada por el expresidente y especialista de las universidades. Luego viene el Ministerio de los Departamentos y Territorios de Ultramar. Este compromiso con los departamentos y territorios de ultramar en ningún gobierno ha recibido tal compromiso. Este tema, en este momento preciso de nuestra historia común, con todos los riesgos y todos los peligros, debía ser promovido al primer nivel de las preocupaciones de la nación. Y agradezco al ex primer ministro Manuel Valls haber aceptado asumir esta pesada y apasionante responsabilidad. Los temas de seguridad también son muy importantes para nuestros conciudadanos. Los temas de seguridad son muy importantes y difíciles para nuestros conciudadanos. Quise entonces que haya una cooperación estrecha entre los ministerios de la Justicia y del Interior para confiarles a ellos el restablecimiento de la autoridad del Estado, que indisociablemente es la del Estado de Derecho. Dos ministros del Estado, cada uno con su temperamento, pero todos sabemos que ambos tienen una decisión común. Ellos se encargarán de esta acción, la respuesta al narcotráfico o a la delincuencia juvenil, para la cual Gabriel Attal y su grupo propusieron un texto. La presencia de las fuerzas de seguridad en el terreno a través de nuevas brigadas de gendarmería, por ejemplo, todo esto le confirmará a nuestros conciudadanos que el Estado de Derecho no es un estado de fragilidad. Y tendremos que ser fuertes y no débiles para luchar contra el terrorismo y todos los separatismos. Asimismo, habrá que volver a pensar sobre nuestro proyecto penitenciario a través de un plan de urgencia que se base en un nuevo enfoque mejor adaptado a los diferentes tipos de detenciones. Y para todos los puntos de acción del gobierno, cada uno de los miembros del gobierno actuará en cada uno de sus pueblos territorial, cultural, económico, agrícola, para los ejércitos, Europa y asuntos exteriores, la función pública y los deportes, con un sentido de responsabilidad, de acuerdo con el momento presente. Tenemos tres puntos claves. Primero, la urgencia. Tenemos que adoptar sin demora el presupuesto del Estado y de la Seguridad Social. Esta precariedad presupuestal la estamos pagando todos de manera muy fuerte: inversionistas, familias, contribuyentes, prestatarios. Esto pone en duda la estabilidad tan necesaria para el país y algo que los ciudadanos reclaman. Y también tenemos que volver a fundar nuestra acción pública, es decir, que tenemos que resolver sin demora todos los problemas que tenemos, sin excluir ninguno. Primero, ¿cómo vamos a reformarnos? Quisiera escucharlos, pero este no es el momento.
Nuestra situación de bloqueo no es solamente financiera, hoy también es un bloqueo político. El presupuesto de la Seguridad Social fue censurado, el presupuesto de la Nación fue totalmente rechazado en primera lectura en la Asamblea, fue interrumpido en el Senado. Todos los sectores de intervención pública obstaculizaron educación, seguridad, salud, solidaridad, agricultura, comercio exterior. Miles de contrataciones en la justicia fueron suspendidas. Las medidas de apoyo a Nueva Caledonia fueron impedidas. La ley de programación militar también fue obstaculizada y el Fondo Verde de las colectividades locales fue bloqueado. Los inversionistas están preocupados y la espada de Damocles de la moción de censura parece haber instalado la precariedad en la cima del Estado. En el centro de este bloqueo está nuestra incapacidad para vivir el pluralismo, nuestra incapacidad para estar en desacuerdo sin estarnos amenazando constantemente de lo peor. Las invectivas minan, socavan la confianza de los ciudadanos. Es el momento de cambiar de software democrático y, por lo tanto, de método. Hay que confrontarse, sí, pero también hay que respetarse y encontrar vías de paso sin abdicar de lo que somos. Y el lugar de la diversidad en donde se resuelven estas diferencias y el lugar de este pluralismo y capacidad de acción es el Parlamento. Es aquí, precisamente en estos escaños, donde las diferencias que se expresan y llegan a una estrategia y plan de acción para el país. La primera urgencia es responder al tema de las pensiones que ocupa el debate público hace tanto tiempo. Hemos visto que este tema sigue martillando en nuestro país. El desequilibrio de la financiación del sistema pensional y la deuda masiva que este ha creado no puede ser ignorado, ni podemos eludirlo tampoco. Les recuerdo que habíamos establecido en 2021 en planeación. Nuestro sistema de pensiones paga 480.000 millones de euros en pensiones. El sistema por repartición que tenemos siguiendo su principio, quisiera que todos los años los activos asuman el pago de estas pensiones, pero los empleadores y los asalariados públicos y privados de estos 380.000 millones pagan unos 325.000 millones por año. Esta suma se obtiene sumando las cotizaciones salariales y patronales del sector público y el sector privado, estimados a la misma tasa, y los impuestos pagados por los contribuyentes y asignados a las pensiones. 380.000 millones menos 325.000 millones, quedan 55.000 millones pagados por los entes territoriales y por el presupuesto del Estado, más o menos unos 45.000 millones. Pero estos 45.000 millones anuales, de eso no tenemos un solo centavo. Cada año esta suma, el país tiene que tomarla en préstamo. Es decir, que el país decidió poner en cabeza de las próximas generaciones el servicio de la deuda por las pensiones que pagamos a cada uno de nuestros conciudadanos. De estos más de 1 billón de deudas suplementarios acumulados estos últimos 10 años. Las pensiones representan el 50% del total de esa deuda. Nunca habíamos hecho el esfuerzo de compartir con los franceses estos datos, esta evidencia de que la deuda contraída por nuestro país afecta a sus propios hijos, a nuestros propios hijos, que les estamos dejando una pesada carga que les será muy difícil soportar. Escúchenme bien.
No estoy diciendo que la deuda en sí misma sea siempre inmoral. Si construimos infraestructuras o si financiamos la investigación, es legítimo que compartamos la carga con quienes van a utilizar esos equipos, con quienes se aprovecharán esos conocimientos. Pero endeudarse para construir una universidad o un hospital cuyo uso por las próximas generaciones durará 50 u 80 años es algo legítimo. Pero la deuda es injusta y no es soportable si pone sobre las espaldas de nuestros hijos los gastos corrientes de nuestra vida de hoy. Lejos de ser simplemente un problema financiero o social, esta deuda es ante todo un problema moral. Cuando uno hereda algo en la familia, uno puede rechazar la herencia si esa herencia trae deudas, pero si es el Estado no puede hacerlo. Es un problema social y moral al cual el gobierno quiere responder. La reforma pensional es vital para nuestro país y para nuestro modelo social. Muchos gobiernos sucesivos se han comprometido, desde Michel Rocard hasta los esfuerzos valientes del gobierno de Elizabeth Borne. Veo en este debate pensional que hay un progreso considerable. Ya nadie está negando que hay un fuerte problema de financiamiento de nuestro sistema pensional. Y al mismo tiempo, muchos participantes, muchos de quienes participan en estas discusiones, en particular las organizaciones del diálogo social, las organizaciones sindicales, han afirmado que había vías para ir hacia adelante y que se podía obtener el mismo resultado mediante una reforma más justa. Elijo entonces volver a poner este tema sobre la mesa con todas las partes sociales, con una visión transparente, siguiendo un método inédito y un poco radical. El proceso se basará en la constatación de las cifras que están sobre la mesa. Le pediré a la Corte de Cuentas en una misión flash de algunas semanas que nos presente el estado actual y preciso de la financiación del sistema pensional. Y este resultado el gobierno se lo comunicará a todos los franceses. La ley de 2023 previó que la edad legal de jubilación pasaría a 63 años a finales de 2026. Se abre una ventana y yo quisiera fijar un vencimiento a más corto plazo, el de este otoño, para cuando se discutirá la siguiente ley de financiamiento de la seguridad social. Estoy convencido de que debemos buscar una nueva vía de reforma sin tótem ni tabú, ni siquiera la edad de jubilación, siempre y cuando responda a la exigencia que sea fijada. La única exigencia fijada que no podemos permitir que degrade el equilibrio financiero que estamos buscando y sobre el cual todos estamos de acuerdo, casi todos están de acuerdo. Sería un error imperdonable contra nuestro país. Varias de las partes sociales han indicado que han identificado pistas para que la reforma sea socialmente más justa y aún así equilibrada. Todas estas pistas merecen ser exploradas. Todos los temas deben poder ser planteados. Cada una de las partes sociales tendrá el derecho de inscribir en el orden del día de estas discusiones y negociaciones los temas que le preocupan. No hay ninguna puerta cerrada. Habrá una delegación permanente. Esta se creará y se reunirá desde el próximo viernes. Les propondré a los representantes de cada organización que trabajen alrededor de una misma mesa, que se instalen en las mismas oficinas, todos juntos durante 3 meses para evaluar el informe de la Corte de Cuentas.
Si durante este cónclave esta delegación encuentra un acuerdo de equilibrio y de más justicia, lo adoptaremos. El Parlamento será presentado al Parlamento durante el próximo proyecto de ley de financiamiento o antes, y si es necesario, mediante una ley. Deseo que lleguemos a este acuerdo, pero si las partes sociales no llegan a un acuerdo, continuaría aplicándose la reforma actual. Après les retraites, le budget. Después de las pensiones, el presupuesto. La adopción de un presupuesto es indispensable para los franceses, para la acción de Francia, para su imagen y para su crédito. Esta orientación hacia un regreso al equilibrio, que será necesariamente plurianual y respetuosa de nuestros compromisos europeos, pasará necesariamente por esfuerzos del propio Estado. No cambiaremos el objetivo de volver al 3% del déficit en 2029. Esta restricción se presenta desde ya. Las previsiones de crecimiento, luego en particular de la crisis provocada por la votación de la moción de censura, todas estas previsiones de crecimiento bajaron. No queremos ignorar estas advertencias. No queremos ignorar estas advertencias. Por lo tanto, el Gobierno decidió revisar la previsión de crecimiento para 2025. Era de 1,1% antes de la censura. Ahora la fijamos en 0,9% de conformidad con las previsiones del Banco de Francia. Y el déficit público para 2025 se fijará en 1,4% del Producto Interior Bruto. Luego se propondrán más economías y luego habrá que reformar la acción pública. Habrá que encontrar métodos de organización del Estado que no requerirán ningún aumento en nuestro gasto público. Tendremos que repensar todos nuestros presupuestos a partir no de la prolongación de lo que se hacía el año anterior, aumentándolo en un porcentaje de inflación, sino de acuerdo con las exigencias de la acción a llevar a cabo. Esta acción de repensar y redefinir les pediré a mis ministros que empiecen este trabajo desde la primavera. Nadie podrá excluirse. Cada cual lo hará a su manera en el ejercicio de sus funciones y misiones. Este ejercicio deberá interrogar a nuestra organización. Es necesario que más de 1,000 agencias, órganos y operadores ejerzan la acción pública. Sabemos la función muy importante de algunas de estas organizaciones, como France Travail, Francia Trabajo. Pero hay otras que no tienen ningún control democrático real y crean un laberinto que no causa ningún bien a un país. Los parlamentarios se verán asociados a este esfuerzo de racionalización y reorganización. Esa es la función del Parlamento, que se expresará en su grado más eminente y será controlada y evaluada. Este esfuerzo deberá ser prolongado y deberá ser inventivo. Este esfuerzo deberá estar sostenido en el tiempo, porque a veces la reforma toma tiempo y al comienzo cuesta dinero. Anuncio entonces la creación de un fondo especial totalmente dedicado a la reforma del Estado, financiado mediante la realización de una parte de sus activos, especialmente activos inmobiliarios que pertenecen al poder público, para poder invertir, por ejemplo, en el despliegue de la inteligencia artificial en nuestros servicios públicos. Estas sumas no podrán ser utilizadas para gastos corrientes, para uno u otro presupuesto. Se dedicarán únicamente a estos esfuerzos de reorganización. Esta manera de hacer activo un patrimonio que hoy es inactivo quizás nos permita un día iniciar el escenario de reducción de nuestro endeudamiento. Segundo gran objetivo
es el de la reconciliación. Sabemos que tenemos frente a nosotros una gran obra de reconciliación. Reconciliación de los franceses entre ellos mismos, reconciliarlos con su Estado y sus representantes políticos y con las empresas. La unidad del país no la lograremos como por un encanto. Se requiere la asociación efectiva de todos de manera continua en los asuntos que conciernen a cada cual. Esta asociación lleva un nombre que se utiliza a veces, que a veces no se considera efectivamente la democracia. Tiene sus elementos de lenguaje. Un filósofo que algún día estuvo en este cargo, después de la guerra, definió la democracia como la organización social que eleva a lo más alto la conciencia y la responsabilidad del ciudadano. No hay un ciudadano consciente y responsable si no se comparte con todos los ciudadanos las verdades más fundamentadas e incluso las más difíciles, las más brutales. La política del gobierno es la de la verdad compartida. El gobierno considerará a los franceses como socios de todas las decisiones que hay que tomar, como partes de todas las decisiones, y no como súbditos que no tengan otra opción más que obedecer o protestar. No dejaremos ningún problema por fuera y con cada uno de ellos para cada problema compartiremos los diagnósticos con los franceses para permitir una deliberación fundamentada. La democracia es también el tema de la Quinta República, es decir, pienso que se trata de conciliar la capacidad de acción del Estado con el pluralismo. Esta capacidad de acción del Estado pasa por una cooperación entre los poderes. El Parlamento, desde este punto de vista, tiene prerrogativas que deben ser respetadas plenamente y lo serán. Pienso en particular en el poder de iniciativa que tiene el Parlamento, que seguramente ejercerá en los temas importantes de nuestra sociedad, como el del final de la vida. Nuestra sociedad ya no está encerrada en el impasse de la bipolarización y eso es algo muy positivo. No hay no hay solo dos opciones, sino varias sensibilidades que no se excluyen unas a otras y que se contrastan. El objetivo de la democracia, pienso yo, no es el de que una idea triunfe sobre las otras, sino que las diferentes sensibilidades puedan convivir. Prácticamente se trata de reconocer el pluralismo. En la vida política francesa de hoy hay una pluralidad de corrientes, 5 o 6 principales entre todos ellos. Respeto la reflexión de todos los que consideran que esto debe ser fuente de enfrentamientos. Conozco muy bien a Jean-Luc Mélenchon desde hace tiempos, pero sé que es un hombre culto y un espíritu estratega, una mente estratega, pero no apruebo la estrategia que ha definido de manera muy precisa y muy explícita, que consiste en conflictualizarlo todo, entre comillas, convertir todo tema en un conflicto. ¿Por qué? Porque considero que tenemos en las divisiones, quienes quieren someter a nuestro país se frotarán las manos, porque desde hace siglos la idea de tolerancia y laicidad, que fue definida por Enrique IV y los grandes republicanos del siglo XIX, esta idea de que no necesitamos, por el hecho de creer algo, no necesitamos obligar a los demás a abandonar sus ideas. Esta idea que aceptamos desde hace tiempo en materia religiosa y filosófica, esta idea también puede imponerse en la vida política del país. Lo que se llama laicidad, sí tiene mucho que ver. Lo que llamamos laicidad, cuya raíz griega significa hacer un solo pueblo. La laicidad también tiene derecho de ciudadanía tanto en la vida política como en la vida religiosa y filosófica.
Hacer un solo pueblo. Hacer un solo pueblo es reconocer que el pluralismo es legítimo, pero este pluralismo debe ser organizado. Soy un defensor de los partidos políticos y de los sindicatos y deseo que tanto los partidos políticos como los sindicatos puedan ser reconocidos un día como movimientos de utilidad pública. Deseo que puedan financiarse sin tener necesidad de pasar por estrategias evasivas. Por eso deseo la creación de un banco de la democracia para que la financiación de los partidos políticos y de las campañas no dependa de la decisión de bancos privados, sino que eventualmente pueda ser un organismo público controlado por el Parlamento. Soy partidario. Cuando veo el estado de la democracia de los Estados Unidos, deberíamos escapar de esa restricción de que la vida política sea determinada por el dinero. Pienso que el dinero tiene su propio lugar en el mundo de los negocios, pero el dinero no debe dirigir las conciencias y el dinero no debe reemplazar la libre voluntad de los ciudadanos. Y es por eso que el Banco de la Democracia tratará el problema de la financiación de sus organizaciones, pero pienso también que es necesario que cada uno pueda encontrar su lugar en la representación nacional proporcionalmente a los votos que ha recibido cada partido. Esa es la única regla que permitirá a cada uno ser sí mismo auténticamente sin recurrir a alianzas poco sinceras. Quiero que repensemos la reforma del modo de escrutinio legislativo. Cada cual expresará su posición, pero hay una opción que debemos tomar con base en este principio y también una discusión con respecto a sus modalidades. Se ve bien cuáles son los principios que se quieren. Pienso que el modo de escrutinio debe arraigarse en los territorios y es necesario que no se creen diferentes categorías de ciudadanos con derechos diferentes. Esta adopción del principio proporcional para la representación del pueblo en nuestras asambleas se acompañará probablemente, como lo dijo el presidente del Senado, nos obligará a replantear el tema del ejercicio simultáneo de una responsabilidad local y nacional. Por último, la democracia supone el acceso a una información confiable. Las conclusiones de los estados generales de la información lanzada por el presidente de la República, estas deberán ser traducidas. También la reforma de lo audiovisual público, que es un bien común de los franceses, deberá ser llevada a término. Ahora quiero hablar del Estado. Soy el primero en medir la calidad de nuestra función pública. Y lo vemos cada vez que ocurre un desastre. La presencia del Estado inspira respeto. Como vimos, señora Presidente, en Mayotte obliga al respeto, pero nuestra burocracia es muy pesada. Es increíblemente nociva para el desarrollo del país. Se publicó hace poco un estudio que muestra, a partir de los estudios del Instituto Vogel, que el peso de las normas que penaliza el crecimiento de los países es de 0,8% en Italia, 0,3% en España, 0,17% en Alemania. Y en Francia, aquí entre nosotros, este estudio dice que el peso de las normas y de la burocratización es cercano al 4%, 10 veces más que entre nuestros vecinos. Considero que este tema tan pesado constituye un freno insoportable para la actividad de nuestro país y de todas sus disciplinas. El gobierno iniciará entonces un movimiento poderoso de desburocratización.
de desburocratización. El proyecto de ley de simplificación de la vida económica, que ya empezó a ser examinado, deberá ser adoptado próximamente, pero se requieren acciones más profundas y sostenidas en el tiempo. ¿Cuál será el método? Solo conozco un método: darle poder al terreno, devolverle el poder al terreno. Gracias al trabajo de Francia Experimentación, los actores del terreno definirán junto con el Estado la simplificación, la supresión y el alivio de algunos trámites útiles. Esto es cierto para las empresas, también para los entes territoriales y también para la agricultura, por ejemplo. Quiero indicar que los entes territoriales deben tener un lugar central en este proyecto. Los entes territoriales son los que realizan gran parte de las inversiones en nuestro país, mucho más que el Estado. El 70% de las inversiones en nuestro país es realizado por los entes territoriales. Cuando la actividad, este esfuerzo de los entes territoriales son los que sostienen en la construcción, la actividad de las empresas, las ONG, son ellas las que mantienen el tejido social hasta sus últimas mallas. Este esfuerzo de inversión es algo valioso para el país. Mi gobierno apoyará el trabajo en temas como el agua, el saneamiento y todo lo que el Parlamento trate sobre estos temas deberá llegar a buen resultado. 5.000 millones a 2,5 millones en 2025 será el esfuerzo de los representantes políticos. Tener confianza en la responsabilidad de los entes territoriales es también, en algunos casos, que se tenga en cuenta su especificidad. Es el caso de Córcega, por ejemplo, y también es el caso que evaluaremos para los entes territoriales de los departamentos y territorios de ultramar. Hemos fijado un calendario de acuerdo con el presidente de la República para Córcega para llegar a finales de 2025 a una nueva propuesta. Sostener el espíritu de empresa es el tema siguiente. Existe en nuestro país un reflejo que es antiguo y nocivo. Se trata de que en los debates se señale a las empresas y sobre todo a las empresas francesas, en particular a las que les va mejor en la exportación. Las empresas llamadas multinacionales en realidad son aquellas que con su espíritu de trabajo y de conquista fueron seleccionadas para la competencia mundial. Honran a Francia y contribuyen a la riqueza del país. Estoy convencido de que a estas empresas debemos facilitarles la tarea de acuerdo con todas las condiciones fijadas por la democracia social. Deben ser protegidas de aumentos exponenciales de impuestos y de gastos, porque sin ellas nos encontraríamos en la misma situación que describe la fábula de La Fontaine, de la gallina de los huevos de oro, que quien veía la gallina que daba huevos de oro resolvió que la gallina tenía todos los huevos dentro y la mató y vio que no había nada. La empresa produce la riqueza y el empleo para todo el país, gracias a sus dirigentes, sus investigadores y sus trabajadores. Pero si la sobrecargamos de impuestos y normas, puede dejar de producir. El tesoro está en la actividad, la creatividad y la flexibilidad.
esta obra de reconciliación que debemos realizar solo será posible si le ofrecemos a nuestro país una perspectiva. Nuestros esfuerzos deben buscar un objetivo que supone la lucidez y la valentía que ya describí. Es la de una nueva promesa francesa, es una refundación de la República y les propongo que pasemos a examinarla. Esta promesa francesa es la que le ofrece a cada uno las condiciones de su dignidad como ciudadano y como persona. Para ello, Francia no se limita a seguir las leyes del mercado. Siempre ha traído con ella el ideal de fraternidad y solidaridad. Solidaridad para con cada uno, cualquiera que sea su lugar de nacimiento, su acento, su color de piel, su condición, su origen. Para todos es la posibilidad de afirmarse, de tener una segunda oportunidad si uno fracasa, una tercera oportunidad si aún se encontraron dificultades. Es la intuición fundadora que el presidente de la República defendió en 2017 y quiero reafirmar así que esta intuición es necesaria. La promesa francesa es también la atención hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Es un combate de civilización que debemos librar aquí y allá, siempre donde haya mujeres que sufren lo intolerable. Pienso en particular a la suerte de las mujeres afganas e iraníes. Encerradas vivas, a quienes se les prohíbe estudiar, a quienes se les prohíbe incluso cantar y salir al exterior de sus casas. Esta igualdad en Francia supone una lucha sin merced contra la violencia sexual o sexista, pero también una lucha por la igualdad salarial y profesional. Quisiera detenerme un momento sobre un movimiento que todos hemos conocido, pero que hemos menospreciado un poco. Es el movimiento de los chalecos amarillos. En las glorietas de la circulación hace 6 años, en las glorietas, en las calles, ellos denunciaron el resentimiento que tenían de nuestra sociedad por la división entre los que cuentan y los que no cuentan, entre los que pasan por la televisión y los que miran la televisión, los que están en medio del poder, por ejemplo, en las localidades centrales de París, los distritos centrales de París, y los otros que están seguros de ser olvidados y ser marginados. Yo estoy seguro de que la promesa francesa supone que podamos derribar ese muro que existe entre unos y otros, entre esos unos y esos otros, y por eso es por lo que tenemos que volver a estudiar las reivindicaciones presentadas por los chalecos amarillos para que en nuestra sociedad se expresan. Pensé que les iba a gustar esta idea. Esperamos que se puedan expresar en nuestra sociedad todas las expectativas que a veces no son expresadas, son las expectativas de las personas excluidas del poder. Buscar una forma de armonía es también aceptar, evocar los temores y las realidades que suscita en nuestro país la inmigración. Y este no es un problema de ayer apenas. La miseria, los conflictos, el trastorno del clima, todo ello junto hace que la inmigración sea un tema difícil en todo el planeta. Lo es para quienes soportan las olas migratorias y los que temen ser amenazados por próximas oleadas migratorias. Y las redes sociales avivan este temor día tras día. La convicción profunda es que esta inmigración
que se desarrolla hoy en todo el planeta tiene un primer elemento de proporción. La instalación de una familia extranjera en una ciudad de los Pirineos, por ejemplo, es un movimiento de generosidad. Suscita solidaridad, son niños bien recibidos, de ayuda mutua. Pero cuando llegan 30 familias a instalarse allí, la ciudad se siente superada. Esa situación es la que estábamos viviendo en Mayotte. Esa situación es exactamente la que está sucediendo en Mayotte. En Mayotte, la presencia de los ilegales numerosos en tugurios son 80.000 sobre un total de 30.000. Es como si intramuros en París hubiera 500.000 ilegales en las afueras en tugurios. Nuestros compatriotas en Mayotte ya no lo soportan. Y negar que esta inmigración ilegal sea un factor de desestabilización en la sociedad de Mayotte es taparse los ojos y mentirse a uno mismo y mentirles a ellos. Por supuesto, la diferencia de nivel de vida entre Mayotte y las Comores, entre Mayotte y nuestra Francia continental, es considerable. El nivel de vida en las Comores es 10 veces inferior en riqueza por habitante, inferior a la de Mayotte. En Mayotte incluso es 4 o 5 veces inferior al nivel de vida que tenemos aquí en la Francia continental. Pero discúlpenme si les digo esto. Mayotte es un departamento francés y no tenemos derecho a dejar que en un departamento se desarrolle un desorden tan profundo como el que está destruyendo a la sociedad de Mayotte.